Ya vimos en el último seminario la actitud de este hombre cansa, la desmesura, la prepotencia, la arrogancia, la ignominia, la crueldad, la injusticia, la ignorancia, la estupidez humana, la inconsecuencia de los actos, la rapiña, la superstición, la banalización de los dioses o la exaltación vacía de los mismos, en una palabra, el mal absoluto, ¿no? De que se hace eco el Mahabharata a través del personaje Kansa, y que nosotros podíamos encontrar en nuestros días también bastantes ejemplos. Por tanto, yo quisiera hacer una amplia reflexión sobre esta situación, porque Tolosa me ha dicho que estaba preocupado después de ver la situación del día pasado, porque parecería que lo importante sería la guerra como la madre de todas las patrias, ¿no? Y yo le he dicho que lo que vamos a ver hoy en las cosas en los autores que yo he escogido, es que la actitud de estos pensadores no es la guerra, lo básico que hay, ni siquiera Heráclito, que dijo él, sino que tratan de mostrar el conflicto que hay dentro del hombre. Y esto lo quiero matizar porque es muy, muy, muy importante. Para empezar, quisiera referirme a un fragmento de Heráclito que dice: la ciudad debe defender las leyes como defiende sus murallas. Y un comentario que hace Laercio, dice Laercio: a veces Heráclito se expresa de una forma clara y brillante, tanto incluso que el más torpe puede comprender con facilidad y daros cuenta y experimentar una elevación de espíritu. La concisión y gravedad de los enunciados es incomparable. Y añade él y aconseja: no leas con rapidez a Heráclito. Y añade, es un camino difícil de recorrer, pero si algún iniciado te acompaña, se tornará más reluciente que el sol. Yo no voy a ser vuestro guía. No tengo altura, pero sí que voy a utilizar una serie de autores, poetas, dramaturgos, pensadores, filósofos, para comentar otro fragmento. Un fragmento enigmático que nos va a aclarar toda esta cosa de la desmesura. No sé si esperar que llegue Ángeles, porque es importante este primer par. Esperamos un momentín. Ya. Adelante. Te estábamos esperando porque habíamos empezado hablando sobre la desmesura que habíamos visto en el seminario pasado, y hoy iba a hacer una aclaración más precisa de toda esa situación a partir de un fragmento bastante enigmático que pone Heráclito. El fragmento es el fragmento 43 de K, y en números romanos es el 46. El fragmento dice: es más necesario sofocar la desmesura que un incendio. Es la desmesura lo que presentaba el personaje que veíamos aquí ayer. Y entonces yo voy a comentar
a través de los autores, para que nos aclare Heráclito, de alguna forma, voy a comentar estos autores. Voy a permitirme, de alguna forma, decir alguna palabra. Ya sé que conocéis a todos estos autores, pero voy a decir una palabra de cada uno de ellos. El primero que vamos a comentar es Homero. Homero, como sabéis, se le saca la autoría de la Ilíada y la Odisea, y es el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y un pilar de la literatura de Occidente. Este es Homero, que además, para más, INRI era ciego, ¿no? Es muy significativo eso. Bien, Homero dice de este párrafo, de alguna forma, sin tregua inculpan los mortales a los dioses, achacándonos todos los males, pero son ellos, los mortales, quienes los atraen por su propia desmesura. O sea, los hombres dicen que son los dioses, es que la frase es un poco retorcida, que son los mortales, los dioses los responsables. No, y Homero dice no, es la desmesura de los hombres. Y esto aparece en la Odisea, como cita. Y la otra cita de Homero es palabras o acciones desmesuradas son la norma de los mortales, como aparece en el himno a Apolo. El siguiente autor que traigo como referente es Hesíodo. Y es muy interesante el asunto de Hesíodo, porque Hesíodo era un poeta de la antigua Grecia, 700 años antes de Cristo. Se le considera el primer filósofo. Su libro son los Trabajos y los Días, que, como recordáis, ¿no? El padre se arruinó y se fue al campo, y entonces él también se fue al campo con su padre y con su hermano. Y cuando se murió el padre, entonces tuvo problemas y conflictos con su hermano Perses, y con quien acabó enfrentándose. Entonces fueron a un juicio, y el juicio le dio la razón a Perses. Y bueno, en fin, él se aguantó. Y el tal Hesíodo, y entonces, pero luego el tipo perdió todo su dinero, el hermano, porque era un cortamañanas o lo que quiera que sea, y entonces él se separó un poco del hermano. Pero lo que quería señalar es que aquí aparece por primera vez un inicio de guerra, o un inicio de conflicto, o un inicio de valorar la dique, que es la justicia, ¿no? Y por tanto es importante en ese sentido. Pero la otra cosa importante es que fue a un concierto, a un ¿cómo se llama? Un concurso literario con Homero, y le ganó a Homero la batalla, el tal Hesíodo, porque él hablaba de la paz, mientras que Homero hablaba de la guerra. O sea, y aquí hay una primera valoración del poeta que valora la paz, ¿no? En el caso de Hesíodo. Bien, Hesíodo dice: necios desconocen cuánto más vacío, cuánto más valioso es la mitad que el todo. Y añade: solo les interesaba las funestas obras de Ares, y por tanto de la guerra, y las acciones desmesuradas. Aquí otra vez pone el acento en lo desmesurado y en la guerra, ¿no? Estúpidos, queréis el todo, queréis más, y queréis además las cosas de la guerra. Este es el tal Hesíodo, que estuvo en guerras con su hermano, y lo citaremos después, en otro momento. El siguiente autor que cito es Arquiloco. Arquiloco era un poeta lírico griego que era poeta y soldado. Él se ganaba la vida como poeta, pero era al mismo tiempo soldado.
es digamos, el único de los que cito aquí. Y Alquíloco dice: ni al vencedor te ufanes demasiado, ni al fracasar te lamentes. Advierte la alternancia del destino. Este es un fragmento de uno de sus poemas. Pasamos al siguiente autor, que es Solón, que es 638 a.C., es un poeta, reformador, político, legislador y estadista, uno de los 7 sabios de Grecia, el Solón. Gobernó los graves conflictos sociales, producto de la concentración de riqueza y de poder político en manos de los eupátridas, que era la antigua nobleza griega. Solón lo vamos a citar en varios momentos. Él dice: el origen del infortunio, como el del fuego, es un brote menudo. Les aguardan muchos sufrimientos a causa de su desmesura. Pocos saben frenar el hartazgo y moderar la alegría. En una de sus elegías. El siguiente autor es Teognis. Teognis, del siglo VI a.C., partidario del código de valores individuales y aristocráticos, ante la inminencia de la guerra de las... aquí vuelvo otra vez a hablar de las guerras médicas, propone el carpe diem, que es aprovecha cada momento, es una cosa de Horacio, ¿no? Y no consideraba la guerra como una cosa patriótica, sino que la guerra la consideraba como un asunto fastidioso que interrumpía la vida cotidiana. Este es Teognis. Teognis dice: la desmesura es el primer mal que la divinidad envía al hombre que quiere aniquilarlo. Todo está aquí perdido y corrompido, y ninguno de los felices dioses inmortales es culpable. Solo la violencia, el deseo de ganancias viles y la desmesura nos han arrojado al infortunio. Daros cuenta que cada uno habla de estas cosas y señala esa parte que no es la guerra. En fin. El siguiente autor es Esquilo. Esquilo, que 456 años antes de Cristo, es dramaturgo, predecesor de Sófocles y Esquilo. Él dice: una desmesura antigua suele engendrar una desmesura otra nueva. Esto lo cita en su trabajo de Agamenón. Dice: cuando la desmesura florece, trae como fruto la espiga de la obnubilación, una cosecha de lágrimas en los persas. Y la otra cita, que es célebre y que tiene en cuenta Platón, dice: un dios hace crecer la desmesura. Aquí dice: un dios hace crecer la desmesura entre los hombres cuando quiere arruinarlos. Y entonces Platón dice: no debemos permitir que los jóvenes oigan cosas como las que dice Esquilo: un dios hace crecer la desmesura. Después lo aclararemos un poco. Esto lo dice Platón en la República, y añade después en las leyes que cuando el legislador orienta a los ciudadanos, hace lo mejor, debe constatar que refrenan la desmesura como una enfermedad. O sea, Platón lo considera la desmesura como una enfermedad. O sea, esa es la otra precisión aquí. Llegamos a Erasmo. Erasmo, que era un humanista, filósofo, teólogo, filólogo, había escrito los adagios. Una de las cosas fundamentales de Erasmo era que era
en fin, libre pensador, estaba en contra del autoritarismo, de las religiones, ¿no? Querían apropiarse de él por una parte Lutero y los protestantes y por otra parte los católicos, y él siempre estaba fuera de estas situaciones. En sus últimos días sabe que el amor a la humanidad que había llevado en su corazón y en sus palabras, las ideas humanistas estaban completamente derrotadas. O sea, esto en Erasmo, es decir, que se repite otra vez actualmente, se podría decir que se repite con bastante realidad actualmente. Erasmo dice, Heráclito, que nos dice que había que tener más diligencia, que se debía poner más diligencia en mitigar una injuria que en apagar un fuego, porque de muy livianas ofensas, si no se ponen cura, aparecerán a veces el nacimiento de graves y crueles daños. Ante el incendio, todos corren a apagarlo, pero las pasiones y enemistades, antes de apagarlos, la gente las anima. Lichtenberg, que es un físico, astrónomo, escritor, metafísico de 1770, y que tenía libros de aforismos, él dice, el refrán más antiguo se dice, todo exceso es malsano. Jagger, otro autor como parecidos a este Snell, que son cultivadores de toda esta cosa griega, Jagger en 1933 menciona otra vez a Hesiodo, y dice que Hesiodo es el cantor de la paz. Había ganado su poesía con Horacio, ¿no? Y dice Hesiodo, como causa de la creciente desventura, el hombre funciona mal por el progreso de la ibris. La ibris es la desmesura en griego, ¿no? En la edad de hierro, en la que el poeta se queja de haber vivido, el tal Hesiodo, la época de hierro, solo el derecho del más fuerte, solo el más fuerte era el que ganaba, y fue el primero, Hesiodo, en apelar a la justicia. ¿Y por qué apelaba a la justicia? Porque se había peleado con su hermano Perses, ¿no? En fin, o sea, ahí empieza toda la situación. Solón, que ya lo hemos citado, habla de la fuerza de la dique o de la fuerza de la justicia. No se cansa de proclamar lo importante que es la justicia, y como que la justicia siempre viene y que finalmente castiga al malo, etcétera, etcétera. Este Solón fue el que dio toda una serie de leyes para que el pueblo se pudiera regir. Snell es un libro que hemos comentado, no sé si recordáis, habíamos comentado en muchas ocasiones en los seminarios, lo habíamos citado. En 1146 habla de Heródoto y de Tucídides, ¿no? Sabéis que Heródoto era el padre, se ha considerado el padre de la historia, pero en fin, él metía las anécdotas que encontraba, y le critican porque era muy impreciso, porque metía muchas cosas personales. Enfrente de él estaba Tucídides, y de alguna forma metía a los dioses, Heródoto, mientras que Hesiodo aleja a los dioses de la historia, y eso es digamos que es el padre de la historia, pero científica, el primer, y que habla de la causa-efecto en el caso de Hesiodo. Bruno Estel, en su libro El descubrimiento del espíritu, que es un libro excelente que hemos comentado en muchos momentos aquí en este seminario de Bion, sobre la génesis del pensamiento europeo en los griegos, cita
cita en muchos momentos a Heródoto y a Tucídides, y también cita a Heráclito, matizando esta situación que hemos dicho de que Heráclito ha dicho que es la guerra es la madre de todas las patrias, ¿no? Bueno. En cuanto a Heródoto, dice Snell, Heródoto no hace intervenir directamente a los dioses en los acontecimientos, pero no libera de los dioses a la historia. En el caso de Tucídides, sí. Heródoto dice: la divinidad castiga la ibris, la desmesura, y con ello introduce una tendencia moral en la historia, ¿no? A decir que son los dioses los que castigan. Los dioses se dedican a castigar el mal y no a alcanzar el bien. Eso lo dice Heródoto. Y mientras que Tucídides dice: cuando el hombre tiene poder, confía demasiado en sí mismo y por eso se derrumba, que es lo que le pasa a Kansa, ¿no? Es decir, que se arrogan las cosas a él. Tanto Heródoto como Tucídides nos enseñan que los griegos aprovecharon de las ruinas de las antiguas fortalezas para decir: mostrarse modestos es un orgullo, y algo orgullosos en su modestia, es decir, una cita así. Bueno, esta sería alguna. ¿Hay alguna otra referencia de Joyce en 1966, que aquí está la matización que se hace de Heráclito, que es muy interesante, ¿no? De su teoría cosmológica, cabría esperar que Heráclito hubiera prescrito a sus semejantes la lucha de la anarquía, y sin embargo el intrigante fragmento que estamos comentando, de ahora, dice que la desmesura debe ser apagada más que un incendio. O sea, con lo cual, de alguna forma, este autor considera que Heráclito no es partidario de la guerra, sino que hay que disminuirla. Willis, o Will dice que los hombres deberán saber que la cordura consiste en no elevarse y en contentarse con lo poco. Prescripciones que se han visto en el oráculo de los Delfos, del conócete a ti mismo, y no demasiado, ¿no? También. Y él añade que los dioses son propensos a que las cosas se liberen y que la ibris disminuya. Y que no sé. Entonces él se pregunta que ¿es el hombre responsable de su ibris o son los dioses los que son responsables y los promotores de la ibris? Y se dice, ¿es que el mal forma parte de los planes divinos? Aquí hay esta pregunta que es fundamental y que todo el mundo se pregunta cuando hay muchas desgracias. ¿Es que el mal está en los planes divinos? Y aquí se cita otra vez a Esquilo, que dice lo siguiente. Ofrece una respuesta escandalosa que constituye un atolladero teológico
dice Sófocles, si los dioses inspiran esta ibris, esta desmesura, significa que ellos mismos son víctimas de la desmesura. Oigamos a Sófocles, dice aquí. Oh desmesura, homicidio, incesto, desgracias, he padecido contra mí. Tal ha sido el capricho de los dioses, pero en mi propia persona podría hallarse, pero en mi propia persona no podría hallarse falta alguna que reprocharme. Y esto se dice en Edipo, en Corona, de Sófocles. O sea que aquí, de alguna forma, culpa la cosa a los dioses y no al hombre. Bien, esta es la cuestión teórica que yo quería iniciar, con la cual yo quería iniciar hoy el seminario, para comentar después, pero os queda clara cómo es esta situación en estos personajes, ¿no? Y cómo estos personajes son defensores de alguna forma de una actitud de medida sana, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ocuparnos ahora de ilustrarlo con el personaje Kamsa, que es tremendo, ¿no? Él ha metido a su padre en la cárcel, ha metido a su hermana Devaki y a su cuñado Vasudeva en la cárcel para esperar cuando viene el primer hijo. Y entonces pues aparece el primer hijo, ¿no? Y lo que es interesante es que en el libro se dice, bueno, aparece el primer hijo de Devaki, de tal, y como y se dice, lo que quiere decir que la muerte de Devaki, la muerte de Kamsa se aproxima. La realidad es que el tal Kamsa reinará por 16 años hasta que Krishna crezca y en un certamen deportivo vaya y mate a su tío en ese certamen, ¿no? Pero nada menos que 16 años. Pero aquí se dice ya, ha nacido el primer hijo, solo son 8 hijos, solo son 8 pasos, pero son 8 pasos que hay que pasar, son 8 embarazos, son 6 muertes que tienen que haber, o sea, y por tanto el horror de 6 muertes. Quiero decir, lo que esto significa es la lentitud con que se produce un cambio o una transformación en la sociedad o en el individuo, y que hay que esperar y que hay que tener paciencia, ¿no? Este es el tema el tema que plantea el libro, porque aquí dice, el primer hijo de Devaki está naciendo, lo que quiere decir que la muerte de Kamsa y la libertad de Mathura están ahí. 16 años, o sea, 16 años es una cuarta parte de una vida de cualquier persona, y en aquel momento la mitad de la vida de cualquier persona, ¿no? Pero él ha vivido de esta forma, ¿no? Es decir, de qué manera el ser humano soporta la injusticia, de qué manera soporta los males y las cosas por tal de vivir, ¿no? Ese sería un poco el comienzo de estas. Aquí dice, no está más alejada que 8 pasos.
Entonces aquí en el texto dice, pero de Baggi lo sabe, pero sus lágrimas le impiden ver este asunto. ¿No? Claro, sus lágrimas, su sufrimiento, es decir, el sufrimiento es una cosa que se sufre en la carne día a día, y por tanto, en fin, 16 años son muchos años, que los pasaron en la cárcel todo el tiempo, o sea, ellos. Hasta, es decir, hay toda la niñez de Krishna con unos amigos que que lo llevaron, que lo sacaron de la cárcel para librar de la muerte de Kansa, y, en fin, entonces, bueno, pues aparece esa situación. Aquí hay en fin, una concesión literaria diciendo, hablando sobre la oscuridad y la luz, ¿no? La oscuridad de la cárcel y la luz de la persona que va a venir, o la luz que hay fuera, o la luz que se espera, o tal, en fin, y que la madre no lo veía justamente porque estaba bajo el fruto de ese sufrimiento. Pero eso se dice antes de que la madre tenga que afrontar momento a momento la muerte de cada hijo estampado en la pared. El hermano viene, coge el hijo, lo estampa en la pared, y en la pared queda la mancha de sangre de un crimen, de un asesinato, de un dolor, de un sufrimiento irresistible, ¿no? Es tremendo, porque qué mayor desmesura que un señor mate a un bebé, a un recién nacido, que mate a un sobrino, o que mate al hijo de la hermana, en fin, estando su padre allá en la cárcel para que el asunto emocional se perciba de esta desmesura. Y estas desmesuras son las que se dan en el ser humano actualmente, en cada momento, y cuando se comete un crimen, en fin, no voy a recordaros las truculentas situaciones, en fin, que se están viviendo en torno a nosotros desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, con los cambios que se pretenden hablar, ¿no? El texto dice aquí que de alguna forma Kansa lo sabe, pero que su arrogancia le ha hecho ciego, aunque sabe que hay una predicción de verdad, él quiere estar ciego frente a esa predicción, pero su orgullo quiere probar que es una mentira. Entonces está el Kansa allí, y le vienen a avisar que tu hermana ha tenido un niño. Entonces Kansa va a la cárcel y le dice a su hermana, no me mires así, acusa a Brahma, acusa al Dios que ha puesto en tus vísceras un campo de batalla. O sea, no soy yo, ha puesto en tu vísceras el campo de batalla, es un señor que me va a matar, ha dicho, y por tanto yo no soy responsable. Y entonces, dame tu hijo, y la otra no lo quiere dar, ¿no? Y entonces te lo quitaré. Entonces los padres tratan de decirle, pero ¿por qué matarlo? Es el primero de sus hijos, es solo el octavo el que te va a matar. Y él dice, una serpiente es una serpiente, mi amigo, sea la primera o sea el octavo, o sea, todos son malos tus hijos, le viene a decir. Una de las cuestiones fundamentales que hay en esta desmesura, y que lo hemos tratado y que es bien evidente, es la desmesura. ¿A qué se debe? La desmesura se debe a la identificación proyectiva masiva, ¿no? O sea, que es la que describe Melania Klein, ¿no?
Esta es, y entonces él proyecta en el otro, en los recién nacidos, que son serpientes que le van a atacar a él, no él que es malo, ¿no? El padre, el cuñado, que era amigo suyo y que es cuñado ahora, y le dice, no seas tan duro y tal, es tu sobrino. No es mi sobrino, es una flecha de Brahma. Daros cuenta cómo aquí se mezcla la superstición, la estupidez, el malentendimiento, la crueldad, la maldad. Es decir, cómo el ser humano puede amasar tanta inmundicia, tanta injusticia, tanto sin saber, y que eso es tremendamente fácil. Brahma enviará 8 flechas más y yo las destruiré todas. Su hermana le dice, hasta los demonios aman a sus parientes, hermano. Y él le dice, no trates de debilitarme, o sea, yo estoy fuerte y tú y tal. Mi pobre Devaki, le dice él, ¿qué hermana tienes? Le dice. Y ella le dice, pero ¿por qué matarme a mí? ¿Por qué no me matas a mí? ¿Por qué matar a los niños? ¿Por qué no me matas a mí? Y entonces ya se acabó y el octavo ya se ha ido. Y no, ella dice, no, dame el niño, y se lo arranca de las manos y lo estampa contra la pared. Aquí el texto dice, las manchas de sangre que Kansa ha visto sobre la pared de la torre no eran manchas de sangre, sino las manchas de la destrucción. Y al tiempo que Kansa hace eso, se ríe con carcajadas siniestras, y aquí dice que no era Kansa que estaba riendo, sino la muerte. Y él vuelve a la torre otra vez con el segundo hijo y con el tercer hijo, hasta el sexto hijo. O sea, entonces... al séptimo hijo se decide que de alguna forma se traspase el embarazo de Devaki a otra mujer, a Rohini, y para poder salvar a este niño. Y se hace esa operación y entonces ahí es cuando nace pensaba que era del siglo XX o siglo XXI esto de que se puede traspasar un embarazo. Ya, sí, yo no sé esta cosa cómo se puede interpretar, ¿no? Es decir, ¿qué operaciones se hacen ahora de trasplante de útero? No se hace, ¿no? Eso no se hace, no es una operación que esté, ¿no? No sé qué. Vientre de alquiler. ¿Cómo? Vientre de alquiler. Sí, el vientre de alquiler sí. Y luego de trasplante de óvulos de otra mujer. O sea, pero de alguna forma ella estuvo embarazada, o sea, la madre. O sea, ¿y cómo es que se le traspasa al otro? Aquí dice milagrosamente se traspasa, ¿no? Pero no es milagrosamente. O sea, realmente lo que sí es verdad es que iba a la cárcel y de alguna forma podía haber tenido relaciones con el Vasudeva, y entonces sí que haber engendrado ella el niño y la otra tener un pseudo embarazo, ¿no? Eso es más factible. Lo más factible sería que se diera un embarazo a través de que ella iba ya a la cárcel, ¿no? Y se pensara que esa sería una posibilidad, ¿no? En fin, o sea que... Y aquí está el hermano mayor de Krishna, que en fin, nace justamente porque nace de esta mujer y se le escapa al Kamsa esta situación, ¿no?
La madre se dice en ese momento, y es una frase que es muy realista en este sentido: he perdido 6 hijos delante de mis ojos, pero continúo viviendo. ¿Cómo puedo continuar viviendo viendo que mi hermano ha matado a 6 hijos delante de mí? Y es entonces cuando se decide esta situación del nacimiento del 7º hijo, ¿no? O sea que es después de esta situación dolorosa que hay una transformación que habrá sido realista, en el sentido de que engendre la que viene a la cárcel a visitarlos, ¿no? Y que bueno, entonces informan al rey y le dicen, bueno, resulta que la Devaki ya no está embarazada. O sea, que ha nacido un hijo, pero no sabemos qué ha pasado. Lo dicen los guardianes entonces él dice, realista en un primer momento, bueno, entonces ha habido un aborto. Dice el rey. No, pues sí. Ha parido antes de tiempo. Entonces, parece imposible. Entonces, el rey... Sí. De repente he asociado el matar a los niños. ¿Cómo? Con ese pasaje bíblico de Herodes, sí, que también durante X años va persiguiendo a las familias que tienen niños para matar a los niños, ¿no? Sí. Esto en la historia del pensamiento, no sé si tiene alguna relación, seguramente, porque ¿es el Herodes tan malo? ¿Es la maldad? Sí, de alguna forma. Es decir, sobre todo es un ataque a la vida. Lo que es importante es que es un ataque a la vida. Este es el tema. Lo más importante es que es un ataque a la vida y por tanto eso se dio en Herodes y se da en él. Es decir, él va a dar una orden después cuando se ve que ha nacido de matar a toda una serie de niños y matar a una serie de niños. Aquí dice es un aborto, pero en este momento lo que es importante es que él está jugando entre la identificación proyectiva masiva sobre otro y sus propios delirios. Y entonces dice ¿os dais cuenta de la significación de esto que ha pasado? O sea, trata de darle una interpretación a esta situación. O sea recordaros que su suegro pertenecía a una orden diabólica y tal, y que él utiliza con su mujer cosas diabólicas para todas esas cosas. ¿No os dais cuenta que tiene una significación todo eso? Eso significa que el niño que iba a nacer tenía miedo de Kansa, tenía miedo de mí. Y dice, hasta el futuro, que no es tan fuerte ni tan bravo, no puede cruzar mis fronteras sin mi permiso. Y se ríe, ja. O sea, cuando se encuentra con esa situación, con esa frustración, él no tiene una frustración, sino que le da una interpretación delirante a esa situación. Y aquí dice el texto que Kansa no se da cuenta que se está riendo de él mismo. Este es el tema. Claro, por supuesto. Su destino juega al escondite, piensa que se puede escapar cuando no se podrá escapar de su destino. Entonces, Devaki está desesperada y Vasudeva trata de calmarlo, sé paciente, nuestra esperanza está casi terminada.
y entonces ella dice, sí, mi señor, pero la madre que hay en mí no comprende. Otra vez aparece aquí la idea de que una madre no puede comprender el asesinato de un hijo. Ese es el tema fundamental, ¿no? O sea, le dice, cálmate. O sea, le da un consejo, pero una madre, ya perdí 6 hijos. Después de esconderlos en mis vísceras durante 9 meses. Después de alimentarlos de mi sangre. ¿Qué pasó? Mi hermano viene, toma al niño y hay otra mancha de sangre sobre la pared. No comprendo más la palabra paciencia. El marido le dice, bueno, debajo de la palabra paciencia hay la palabra coraje. Piensa que la prueba está a casi terminar, nuestro octavo hijo va a venir, y ella dice, no es eso, no tengo confianza en la predicción, de que sea tal como dice la predicción, que su hijo va a matar a Kansa, ¿no? Sino que como madre tengo derecho a llorar, ¿no? O sea, la madre reclama el dolor que el otro casi le niega, porque es difícil de soportar entre ellos, y no saben cómo manejar la intensidad del dolor y de la injusticia y tal. Entonces el marido dice, bueno, llora, pero no le muestres las lágrimas a Kansa, a tu hermano. O sea, dice, trataré de hacerlo. Por otra parte, ahí está el padre de él, el rey, ¿no? Y dice, no he oído ni visto tanta crueldad, un hermano matando a los hijos de su hermana. No puedo aguantar de ver a la princesa con tanto dolor. Querría hacer algo. Bueno, todo eso es antes del nacimiento de Krishna, ¿no? Entonces, en ese momento, pues nace Krishna. Y entonces ellos dicen, bueno, tengo miedo que este niño, bueno, este niño representa el futuro y tal, pero ¿cómo lo vamos a salvar? Y entonces dicen de llevarlo a Gokul, ¿no? Pero, y aquí hay otra vez toda una serie de cosas, ¿no? Por una parte se ha manifestado, el rey ha manifestado su sentimiento de que el rey que está en la cárcel, ha manifestado su sentimiento frente a los demás de que qué hermano es este que mata y qué injusticia y qué tal, en fin. ¿Cómo se puede afrontar esa situación y tal, en fin? Yo creo que esta sería la razón por la cual la guardia de alguna forma se relaja o no quiere ver o quiere permitir la cosa. Es decir, yo creo que hay un convencimiento de la guardia en virtud, más que un milagro, o sea, que no es difícil creer en los milagros, que hace que las puertas se abran, que las cadenas que ellos tienen puestas se las quiten y que el padre pueda coger al niño y llevarlo a Gokul, donde está la pareja que se va a hacer cargo de él, ¿no? Bueno, y este es el tema. Entonces hay toda la operación en virtud de la cual, bueno, pues
nace Krishna finalmente y consiguen ponerlo sobre una bandeja. El padre lo va a llevar a Gokul y, en fin, los guardianes se duermen, las puertas se abren y el niño es llevado a Gokul. Atraviesan el río Yamuna. Recordáis que había el Yamuna y que entre esta ciudad y Gokul pues estaba el río. Las aguas del río un poco se abren y en ese momento empezó a llover y en el texto se dice como la lluvia lavó la cara de la tierra, es decir, lavó la injusticia que se estaba cometiendo de alguna forma y el padre, con el peso del niño, iba llevando el niño hacia Gokul, y en algún momento el río creció, dice, y es una semblanza, para tocar los pies del Señor, que era Krishna, el niño Jesús, vamos. O sea, entonces, la señal de recordar que ellos tienen no el besamanos, sino el besapiés, ¿no? O sea, como si el agua besara los pies del Señor para bendecir esa situación y que el agua lavara toda esa. Y entonces llegan a la casa de Nandra y Yashoda. Yashoda es la madre. Entonces llegan allá. Yashoda acaba de dar a luz a una niña que se llama Maya y la tiene a su lado, y entonces llevan a Krishna la mujer está casi después del parto, está dormida, le dejan al Krishna allá y le cogen la malla y se la lleva. Y el Vasudeva dice, yo no puedo aceptar esta injusticia. Entonces el padre dice, no, acéptalo, porque como es una niña no le pasará nada y el cáncer no la matará, es al niño que matará, solo, por tanto te la puedes llevar. Dice, ¿cómo es nuestro egoísmo del ser humano, que por salvar a un hijo tú intercambias? Él tiene una serie de problemas morales, el Vasudeva, respecto a cambiar un hijo por otro, y que se cometan injusticias en el otro. Y dice, el egoísmo cambia a un ser humano en un ciego, ¿no? Y entonces Nandra le dice, tú no eres ciego, el que es ciego es el Kansa que intenta matar a tu sobrino, a tu hijo y tal, y esto es una situación que es así, es la única manera de que el bienestar del mundo sea salvado. Aquí hay otra vez esta cosa, en nombre del bienestar del mundo hay mucha gente que tiene que sacrificarse, ¿no? O sea, el renacimiento del mundo no es posible sin mucho sacrificio y por tanto sin mucho sufrimiento y sin mucho dolor. Entonces el padre vuelve a la cárcel y le da la niña a Devaki, y entonces dice, Devaki ha tenido una niña. Y entonces se lo comunican al Kansa. Y el Kansa dice, pero eso no puede ser, porque el sabio dijo que sería un niño. De nuevo, otra vez aquí el Kansa dice, eso significa que soy inmortal. Es una niña. Ahora soy inmortal. Este es el tema. Este es el tema, ser inmortal. Exactamente. Y se dice, pero entonces puse sin motivo en la cárcel a Devaki y Vasudeva, y además he matado sin razón. ¿Cuál es la reacción de Kansa?
llamar al sabio merece la muerte. O sea, otra vez se libera de su... O sea, él no es responsable de nada. Es fantástico, ¿no? Es el funcionamiento de la identificación, la interpretación delirante y la identificación proyectiva masiva, ¿no? O sea, es una ley. Soy inmortal. ¿Pero quién es el responsable? El sabio. Llamarlo. Merece la muerte. Traerle aquí. Entonces le dice, has dicho que el octavo hijo me mataría, naturalmente. Pero no hay octavo hijo. Devaki ha dado a luz una niña. El sabio dice, el horóscopo, y aquí está otra vez la creencia de estas cosas, ¿no? El horóscopo de Devaki no muestra a una hija. Su octavo hijo ya ha nacido. Y es seguro que terminará contigo. Esa es la verdad eterna. Y en ese momento dice, la espada de Kansas se tornó, perdió su potencia. Y se anuncia que el fin sería pronto para Kansas, ¿no? Esa sería un poco la agitación. Nos queda todavía un tiempo y por tanto vamos a continuar un poco cómo sigue. Ahí, sí, ¿no? sí. Leon, cuando habla de los grupos y de los supuestos Cuando habla de los grupos sí. y los supuestos básicos, cuando habla de la esperanza mesiánica y toda la cuestión del Mesías, ¿no? Ya. Que se repite, hablábamos de Jesucristo, Moisés, ahora aquí Krishna, ¿no? Que parece que es esa cuestión que se repite a lo largo de la historia, ¿no? Que vuelve ahí. Bueno, ¿sabes? Sí, sí. Y pensaba si es delirante esto de Kansas, que yo pienso que sí que hay un nivel delirante, pero cómo poner ahí también la perversión, es decir, la perversión como esa distorsión de la interpretación, pero una interpretación intencionada, ¿no? O sea, distorsionada y no sé. Sí, por supuesto es una interpretación distorsionada y que realmente no acepta la realidad, sino que la cambia la realidad. O sea, la realidad es esa y se tiene que confrontar con ella, pero dice, no, yo soy inmortal. O sea, ya ha habido un cambio ahí. Pero, ¿cuál es el sujeto de esa situación? El sujeto no soy yo, es el sabio. Pero daros cuenta que es importante, además, es el sabio. Es un ataque al saber, es un ataque al pensamiento, es un ataque a la concepción misma del ser y del existir. O sea, hay que atacar al sabio. Y si se ataca al sabio, entonces todos somos ignorantes. Y todos sus súbditos son ignorantes, no les permite saber. Los súbditos no tienen que saber, tienen que ser guiados. Es lo que pasa actualmente, ¿no? En fin. Alguien del ministerio ha dicho que ellos saben más que nosotros, ¿no? Es decir, más que el psicoanálisis, y se han querido cargar el psicoanálisis o incluirlo dentro de las medidas de pseudociencia. Una pseudociencia. De una pseudociencia, realmente. Aquí está todo eso. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que hace Kansas aquí? Kansas, para mantenerse en el poder, entonces utiliza este cambio y ataca al sabio y mata al sabio. Recordar que de qué manera en el Mahabharata en dos ocasiones se quiere matar al sabio. En una se mata al sabio realmente. Pandu por una estupidez,
por una inconsecuencia. Pando mató al sabio. Lo recordáis, ¿no? Cuando estaba en la selva para cazar al tigre, coge y tira, y es una pareja haciendo el amor, que era el sabio. Entonces, ahí se mata el saber, de alguna forma. Es lo que es simbólico. Y aquí otra vez se quiere castigar esa situación. Lo que es interesante es la consistencia con que el sabio dice, no, pero eso es cierto, y eso va a pasar. Nos quedan unos minutos que vamos a acabar un poco, aunque el conjunto de este conjunto de Kamsa y Krishna le dedicaremos otro seminario más para acabar de redondearlo y entonces entrar en toda la saga de los Pandava y los Kurava, ¿no? Que sería el próximo capítulo. Por tanto, el destino de Kamsa no le permitía creer la verdad de su vida. De cualquier manera, cuando el sabio le contestó con esa seguridad, él dudó. Y entonces él fue a la torre a ver a su hermana, que estaba con la niña en brazos, y dice, dame la niña. ¿No te da lástima la niña? ¿Lástima? La palabra lástima no existe en mi vocabulario. Y Devaki lloraba, y entonces dice, las lágrimas no resuelven ningún problema. Devaki, pero ¿cuál es la culpa de esta niña, señor? Que cae entre las manos de ese monstruo. Es la inocencia la que matas. Total, que, bueno, le convencen de que es una niña y que por tanto tal, y él desiste, ¿no?, de esa situación. Aquí hay una conversación con la hermana, y la hermana le dice, por favor, hermano, líbrate de la rabia de Dios. Y él dice, no tengo miedo a Dios, tengo solo miedo a los hijos de Devaki, que los han cambiado. Entonces él duda de todas esas cosas, él piensa que se han comprado a los guardianes, y que algo ha pasado ahí. Dice, pero ¿cómo vamos a pagar a los guardianes si estamos aquí, no tenemos dinero? Le dice su hermano. No sé, pero yo voy a matar a tu hijo. Bueno, ¿Me permites una cosa, ¿no? Que es que yo estoy un poco hecho un lío entre dos cosas, ¿no? Entre dos cosas. Ya. Una es la desmesura, que sería una cosa cuantitativa, ¿no? Sería, si el mal viene de la desmesura, la desmesura es algo cuantitativo, nada más que eso. En cambio, toda esta cuestión que viene del Mahabharata, que liga con otros mitos, ¿no? O sea, en el mito de
de Herodes, o sea, con el mito de Edipo, porque claro, aquí estamos viendo un paralelismo clarísimo con el mito de Edipo, ¿no? Eso ya no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de reversión de la verdad, ¿no? Porque matando al hijo se busca la inmortalidad, como si eso fuera verdad, ¿no? Pero lo digo para poder entender cómo poder afrontar las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la cantidad, que puede ser importante, pero también desde el punto de vista de esta reversión no sé si es reversión de la perspectiva o es una inversión de la perspectiva o es, como decía Àngels, algo perverso, ¿no? Es diferente, diferente porque la perversión es una cosa y la cantidad es otra. De acuerdo, cuando yo he hablado de Sófocles, ¿recordáis? Sí. Y dice que Sófocles se mete en un atolladero teológico. Sófocles, con Edipo, pues Sófocles está hablando aquí de Edipo, habla de asesinato, incesto, tal, etc. Y que lo culpa a los dioses, Sófocles. ¿Entiendes? O sea, sí. Quiero decir, porque no se puede entender que una cosa sea así si no es los dioses. Ese es el tema. Pero eso está en Sófocles, está en Edipo, está en la mente del ser humano permanentemente. No puede haber tanta injusticia, no se puede llegar a tal nivel de mal. O sea, tiene que haber algo, tiene que haber alguna situación. Los crímenes que... No voy a referirme anecdóticamente a los crímenes que ha habido últimamente, que se oyen en la tele y en fin y tal, pero que la confusión que tú tienes ahí, el lío que tú tienes, lo expresa Sófocles, un pensador como un dramaturgo, Sófocles, en Edipo, ¿entiendes? O sea, que dice, ahí tiene un lío teológico. Viene de los dioses, y Platón dice que los jóvenes no crean que esa desmesura viene de los dioses, viene de ellos mismos. Hay todo el conflicto de admitir si es desde dentro una intensidad de la identificación proyectiva masiva o no, una identificación, la valoración, y aquí hay todo el conflicto que ha habido en psicoanálisis sobre el instinto de muerte y el instinto de vida. Es decir, hay quien ha valorado el instinto de muerte está ahí, que es fundamental, o no está ahí el instinto de muerte, y que es el generador de la identificación proyectiva masiva, o de tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, está ahí ese conflicto. Lo que es interesante es la mesura con que estos pensadores dicen, sí, pero hablan de la guerra, hablan de la realidad, los fenómenos son tal como se expresa, la guerra es de tal manera, así, el asesinato de tal, los asesinatos son tan claros como eso. Sin embargo, no es todo eso, sino que puede haber un matiz diferente o una interpretación diferente de los hechos. Que es lo que es importante, ¿no? O sea, ese sería un poco para contestar a tu pregunta. Es decir, esto lo hemos de entender muy bien, porque ¿cómo? Claro, esto lo hemos de entender muy bien para nosotros mismos y también para nuestros pacientes, porque claro. Cada paciente tiene una guerra interna. Total, ese es el tema. Hay una regla, hay una guerra interna y hay un conflicto interno. Y no hay que asustarse de ese conflicto interno, eso sería un poco la situación. Lo que pasa, lo que es muy difícil cuando la de Baki, que es la madre, lo vive en su maternidad, en que cada hijo pasa por una muerte. Esa es la cosa más terrible, ¿no? Es decir, la madre asiste a la muerte de sus hijos y por parte de su hermano, además, o sea, que es la injusticia de las injusticias. Entonces, pero... Bueno, peor es en Edipo, que ella es colaboradora de la muerte de su hijo en el momento que quiere matar a Edipo, ¿no? Claro, sí, pero no es peor, es igual. O sea, quiero decir, no es peor, tiene una dimensión similar, ¿no? Está ahí, pero bueno, yo creo que queda bien claro, es por eso que yo traía aquí,
el lío de Sófocles, ¿no? Lo que el atolladero teológico. Si los dioses inspiran, significa que ellos mismos son víctimas de la ibris o de la desmesura. Este es el tema. O sea, ahí está el conflicto, ahí está el tema, ahí está el funcionamiento, en fin. Está claro, sí, tu cuestión es muy pertinente y es así, y hay que aceptarla, y hay que resolver esa situación frente a esa situación de conflicto. Y que lo que es impresionante es cómo ellos intentan mostrarles si hay sentimientos. Dicen, yo no tengo piedad, yo no la conozco, sentimientos como piedad o como lo que quiera que sea, no los voy a aceptar, no puedo aceptarlos, y no los aceptan, ¿no? Bueno, nos dejamos ahí. Tenemos un último seminario para acabar con este tema, que lo haremos el próximo día, y entonces vamos a ver cómo se llama. Muy bien, pues gracias. No.